Hoy vamos a hablar un poco de diseño y tecnología, específicamente de aprendizajes sobre productos de realidad virtual. Antes que nada me voy a presentar, mi nombre es Sofía, soy licenciada en animación de videojuegos, graduada de la ORT, ¿sí? Y yo vengo del mundo creativo. Yo arranqué un poco con mi pasión por el 3D, queriendo ser animadora en Pixar, y bueno, con el tiempo ese deseo fue madurando y siendo un poco más realista quizá, y me fui enamorando más que nada de la gestión de todos estos proyectos, ya incluso en las materias más avanzadas de la facultad, como que me fui ayornando y me fui interiorizando con el tema de la gestión, ¿sí? De todo lo que es productos creativos y de tecnología. Eh, Empecé en la industria de la tecnología más que nada hace 6 años y soy docente de la Facultad de Diseño también. Y bueno, una de mis primeras experiencias laborales fue obviamente en la industria de los videojuegos. Y yo ahí arranqué como artista y luego, eh, haciéndole honor a mis inquietudes, fui avanzando como líder y luego como manager de arte. Esta fue la primera experiencia que tuve específicamente gestionando equipos, ¿no? Que es de donde viene, bueno, toda esta charla en realidad. Hoy en día trabajo en la industria de la tecnología, de la maquinaria pesada, y pasé de crear narrativas visuales, creativas y mundos de fantasía a diseñar entornos totalmente industriales y muy reales, ¿sí? Hiperrealistas. Em, yo un poco estoy acá eh, representando a Manpower, específicamente a la división de Experis, que no sé si conocen, pero Experis es la división tecnológica de Manpower Group, ¿sí? A Manpower le llega una solicitud de que tiene que hacer un producto de un simulador de realidad virtual específicamente para capacitaciones de maquinaria pesada, ¿no? Entonces a mí se me propone gestionar este equipo y realizar toda la contratación para el desarrollo de estos simuladores. Ahora, ¿qué es un simulador en realidad virtual? Quizá algunos ya conocen, por las dudas lo explico para los que no. Un simulador de realidad virtual es una reproducción de la realidad y en este caso de operaciones reales de maquinaria pesada. ¿Sí? Es una representación literal de la realidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de capacitar operarios para aprender a utilizar, en este caso, maquinaria pesada. ¿Sí? Esto integra todo lo que es el hardware, ¿sí? Todo lo físico, los controles, el movimiento, el volante, con el software interactivo. Eh, Luego, los sensores que miden la precisión de los movimientos. Y por último, el diseño de experiencia de usuario que tiene que ver más con lo que es la aplicación y el juego, entre comillas. Esto que permite para el operario, le permite practicar sin riesgos. Esto es sin riesgo de muerte literal, ¿no? En un ambiente seguro y vigilado. Y al instructor o a la empresa le permite medir el rendimiento de este operario y validar si realmente está preparado para salir a operar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equipo que se necesita para desarrollar un producto como de este calibre? Acá les puse una lista, ¿sí? De todos los perfiles que yo consideré en su momento que se necesitaban para desarrollar. Tenemos desarrolladores, diseñadores de experiencia de usuario, especialistas en capacitación o pedagogía, técnicos, ingenieros, animadores, bueno, el rol de project manager, sonidistas, analistas de datos, todo lo que es el diseño industrial, ¿sí? De lo que ven acá. Y obviamente la parte de manufactura, que tiene que ver con herrería, carpintería, metalúrgica. Ahora, los que les resalté son los que nosotros pudimos obtener. Ay, disculpen por mi perra. Nala. Todos estos son los que nosotros pudimos obtener por la realidad de lo que es el mundo. A veces no se puede obtener todos los roles que se necesitan para hacer un producto, ¿no? Así tan complejo. Por lo que uno como equipo y como líder se tiene que ayornar y adaptar para poder llenar todos estos roles que faltan, ¿no? Entonces fue un poco como de la viveza y de las características del equipo que pude contratar que pudimos llenar todos estos roles, ¿sí? Acá tenemos un equipo totalmente multidisciplinario. Entonces, un poco, ¿por qué este cliente, que es de la industria siderúrgica, ¿sí? De la industria metalúrgica, viene con este pedido de simuladores a Manpower Experis? Y tenemos estas oraciones que se escuchan en planta, ¿no? Hacelo así, nene, que a mí nunca me pasó nada. Mírame y aprendés, en unos días estás laburando. O yo manejo así hace 20 años tranqui, ¿no?
Esto pasa muchísimo en lo que es la industria tradicional. Gente con mucha experiencia que está manejando estas maquinarias hace muchísimo tiempo, que le agarró la costumbre a operar de cierta manera. Y a veces, en muchos casos, eso genera accidentes mortales, ¿sí? Entonces, la idea de estos productos es mitigar esos accidentes, ¿sí? En este caso se pidió el desarrollo de 3 simuladores. Tenemos el simulador del montacargas, el simulador de grúa puente y el simulador de locomotora, ¿sí? Se desarrollaron los 3 simuladores en paralelo y con 3 objetivos principales. Capacitar a los operarios nuevos, ¿sí? Para que puedan operar en planta, mitigar los accidentes y por último sensibilizar. Creo que la sensibilización es una de las partes más importantes porque es el ítem que tenemos para decirle al operario la gravedad que tiene operar mal, ¿sí? En este caso tenemos, por la magnitud de las maquinarias, son peligro de muerte, ¿sí? Entonces nosotros en los simuladores, el objetivo como casi principal, les diría, es sensibilizar. ¿Cómo logramos esta sensibilización? Con el nivel de inmersión que vamos a lograr, ¿sí? Si nosotros ubicamos al operario para que se sienta en la realidad, que se sienta en la planta, arriba de la máquina, ¿sí? Y le damos todos los controles necesarios para que él sienta que realmente está operando, en el momento que se le cruce una persona por adelante, va a apretar el freno de emergencia, ¿sí? Porque la idea es generar esa inmersión para que el operario sienta que realmente está ahí y que va a causar un accidente, ¿sí? Entonces, eso fue como uno de los hitos más principales que se inculcaron a lo largo de todo este proyecto de desarrollo. Acá les muestro un videíto mientras les cuento un poco de lo que es el proyecto. Todos los simuladores, los 3 simuladores, tienen más o menos la misma estructura, ¿sí? Los simuladores son de aprendizaje progresivo y acumulativo. ¿Esto qué quiere decir? Que van teniendo tutoriales pequeñitos. En este caso, por ejemplo, tenemos preparación y encendido, tenemos zigzag, tenemos levantamiento de bobina, todas operaciones pequeñas que el operario va aprendiendo para luego realizar la operación final. Que la operación final en realidad no es nada del otro mundo, es la operación que ellos realizan todos los días sistemáticamente, ¿no? Entonces, es muy importante que la persona aprenda progresivamente porque así va aprendiendo de a pedacitos y luego junta todo y se lo puede evaluar como de forma completa, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo acá es esa operación final que se llama levantamiento de bobina. El operario tiene que ir a buscar una bobina, llevarla a un camión y volver a su estación de paro, de estacionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué se le puede presentar acá al operario? Bueno, intentamos que se le generen la mayor cantidad de posibilidades de accidente que se pueda, ¿sí? Se le presentan personas en donde nunca estarían, se le presentan vehículos, montacargas, hay una función que se generan climas aleatorios en donde el operario tiene que saber qué es lo que tiene que hacer en caso de una, por ejemplo, de una tormenta eléctrica. Él no puede seguir operando, ¿sí? Por peligro. Entonces, todo está en función a que el operario se le presenten la mayor cantidad de accidentes posibles en el simulador y no en la vida real, ¿sí? Ese es como el objetivo principal. Obviamente acá, bueno, no le puse sonido, pero en este caso el operario está en el modo práctica, ¿sí? Esto es también como hasta está gamificado, ¿sí? Porque tenemos distintos niveles de dificultad también. En el modo práctica, al operador se le dice qué es lo que tiene que hacer. Ahí vemos el caminito, tenemos todas las ayudas visuales, ¿sí? Porque le estamos enseñando. Una vez que el operario realizó una cantidad X de veces la práctica, puede pasar al modo evaluación, ¿sí? En el modo evaluación, lo que tenemos es que solo le damos la consigna. Y ahí es donde el operario se pone a prueba realmente a ver si entendió cómo era cada proceso en particular. Y ahí es donde entra el beneficio también, no solo para el operario, sino para la empresa, ¿no? O para el instructor, en donde ahí el instructor valida efectivamente si el operario está listo para salir a operar en la vida real, ¿no? Se lo evalúa. Ahí vemos cómo hay un sensor que tiene el cliente en la planta, que es un sensor de proximidad que te avisa cuando hay montacargas o personas cercanas, ¿no? Y eso es algo que también tuvimos que imitar, porque ellos lo tienen en la realidad. Entonces, nosotros tenemos que seguir todo lo que el usuario tenga a mano, ¿sí? Para intentar mostrarlo de una forma totalmente verídica, lo más verídica posible.
¿sí? En este caso, los simuladores de montacargas, locomotora y grúa funcionan de la misma forma, ¿sí? Ahora, habiendo explicado un poco lo que es el producto en sí, vamos a hablar de lo que es diseñar para realidad virtual. Diseñar para realidad virtual no es solo diseñar ni en 2 dimensiones, ni siquiera en 3 dimensiones. Ya no tenemos una pantalla delante, ni una pantalla delante y otras a los costados, ¿sí? Nosotros tenemos una interfaz de 360 grados, en donde no solo existe la virtualidad, sino que existe la realidad, la percepción del usuario, el entorno. Piensen que ustedes cuando se ponen los lentes, si es que lo han probado, eh, ustedes pasan a un mundo virtual, pero su cuerpo queda en la realidad y tienen la mesa, tienen el escritorio, bueno, en este caso, en este proyecto en particular, tienen el entorno del montacargas, ¿verdad? Pero nosotros también como diseñadores tenemos que entender que el usuario se va a mover y se va a chocar con cosas. Entonces, tenemos que mitigar también esos accidentes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar. Entonces, las consideraciones claves, diseñamos en 360 grados, ¿sí? No tenemos una pantalla delante. Tenemos que tener en cuenta que el usuario se va a mover, va a tener una interacción corporal con la aplicación y con cosas, ¿sí? Y esos movimientos reales tienen que ser coherentes con los movimientos virtuales, ¿sí? Si el usuario agarra una palanca en la virtualidad, tiene que estar la palanca en la realidad, ¿sí? Porque si no, ahí empezamos a tener incoherencias y es donde empezamos a perder esa inmersión, ¿sí? Que tanto estamos buscando. Y por último, tenemos que asegurarle el aprendizaje al operador, ¿no? Porque si no, esta gente que en este caso, ¿no? En este caso particular, el usuario viene de una industria muy tradicional, lleva 20 años sentado en el montacargas operando, y le venimos a decir, subite al simulador y si no pasas la prueba, no puedes operar más, ¿no? Tenemos que asegurarle el aprendizaje, porque si no, el usuario no entiende para qué es, lo toma como un jueguito y qué voy a aprender acá, ¿no? Entonces le tenemos que dar un diferencial también pedagógico y de aprendizaje al usuario, no solo que todo funcione bien y que todo esté lindo y que todo funcione perfecto, sino que realmente a esa persona le sirva, ¿sí? ¿Con qué desafíos nos encontramos específicamente en este proyecto? Es que el usuario es un usuario que no usa o no está acostumbrado o quizás nunca usó realidad virtual. Entonces, eso generó un montón de mareos, miedos al visor, toda esta predisposición a que es solo un juego, ¿no? Eh, y eso es algo que uno como diseñador o como líder, tiene que entender como un desafío. ¿Por qué? No solo le estás enseñando, en este caso, a manejar un montacarga, sino que le estás enseñando a usar el simulador, ¿sí? A usar los gestos, a entender cómo funciona el movimiento, a entender los tiempos, los sonidos, ¿sí? Entonces es como que hay 2 etapas de enseñanza y la primera sí o sí es hacerle entender dónde está parado y cómo tiene que usar, ¿sí? Para que no se maree, para que no le tenga miedo, para que se pueda subir y esté cómodo, que se sienta como en el montacarga, en este caso, ¿sí? Y otra cosa que nos dimos cuenta tarde, en particular en nuestro equipo, eh, que en la fábrica tienen otras condiciones que quizá uno que está desarrollando. Yo acá estoy en mi apartamento o en la oficina con los lentes en silencio, ¿no? Pero allá en la fábrica hay un ruido ambiente, ellos tienen ropa de seguridad, tienen zapatos grandes, tienen ropa que los hace más corpulentos, ¿no? Ropa que los deja mover menos. Entonces, todos esos son aspectos que luego de hacer iteraciones con el usuario nos empezamos a dar cuenta y bueno, tuvimos que empezar a resolver, ¿sí? Entonces, como conclusión más que nada de diseñar para realidad virtual es tener como centro el usuario, pero como centro aparte literal, porque todo alrededor de su usuario, todos los 360 grados que lo rodean, esa persona va a estar en contacto con eso y hay que tenerlo en cuenta. Tengo una pequeña anécdota que justo está pasando ahora, es contemporánea, eh, que estamos realizando ya las últimas pruebas, ¿no? Con el simulador y me están dando devoluciones de que quizá algunas palancas no están en el mismo lugar y que la gente a la que más le cuesta va a buscar una palanca y no la encuentra, ¿no? Entonces, no la encuentra a nivel físico. Entonces, eso también es parte de un desafío de diseño. Tenemos que entender qué es lo que la persona va a hacer, qué es lo que va a ir a buscar
y cómo es la forma más fácil de que lo encuentre, ¿sí? Entonces, posibles soluciones a esto, ¿cómo lo solucionamos nosotros? Hacer las interfaces lo más accesible posible, lo más claras, ¿sí? Entender que el usuario nunca, asumir que el usuario nunca se puso un lente de realidad virtual y generar los tutoriales necesarios para eso. Mucho feedback visual, como vieron en el video, las posiciones en verde de lo que se llama la horquilla, que es la herramienta del montacarga, decirle dónde tiene que poner la horquilla y que lo repita hasta que lo aprenda, ¿sí? Feedback sonoro, esto también ayuda mucho a la inmersión. Y feedback háptico, que para los que no saben es feedback sensorial, ¿sí? Nosotros tenemos los motores abajo del simulador que podemos generar vibración, movimiento, inclinación, ¿sí? Entonces, todo esto aporta a lo que es la inmersión del usuario. Y por último, pruebas iterativas con usuarios. Esto es generalmente lo que más cuesta, lo voy a repetir capaz que un montón de veces en esta presentación, pero es la única forma de obtener feedback que sirva, ¿sí? Para feedback constructivo para este proyecto en particular, ¿no? Acá no tenemos un operario de montacarga a la orden para que todo el tiempo esté testeando el producto, ¿sí? Entonces, ir y venir es algo que sí o sí en realidad virtual o en cualquier producto de tecnología tenemos que hacer. Y eso es algo con lo que no, nos tenemos que amigar, ¿verdad? Acá les traje algunas fotos de lo que fue el proceso. Esto fue un proceso de 2 años. Eh, Obviamente todo proyecto y sobre todo proyectos así de complejos, multidisciplinarios, llevan un proceso de boceto y de pienso muy largo. En este caso, este simulador es el primero de estas características en Uruguay, por lo que nosotros no solo nos enfrentábamos al desafío de trabajar con un equipo nuevo, sino que trabajar con una tecnología que todavía acá no estaba, ¿sí? Entonces, teníamos que como que agarrar piecitas de distintos productos y ver cómo unirlas y que no quede un Frankenstein, ¿sí? Entonces, empezamos por toda la etapa más iterativa de las pantallas, más pedagógica quizás. Después pasamos a unos bocetos eh, muy por arriba de lo que pensábamos que podía llegar a ser la estética del simulador. Por suerte después pudimos contar con un diseñador industrial que hizo las cosas bien. Y acá es importante también mencionar que no solo es la estética lo que cuenta, sino también necesitamos que sea funcional y duradero, ¿no? Porque, volviendo, siempre tenemos que tener en cuenta al usuario. Esto es una fábrica donde las botas son pesadas y donde van a golpear constantemente el aparato, ¿no? Entonces no podía ser algo eh, impoluto, cristalino y plástico, ¿no? Tenía que ser algo con fuerza. Y por otra parte, muy importante también, tenía que imitar lo más posible a lo que es un montacarga real, ¿sí? Entonces, en este caso, para explicarles un poco, este simulador es adelante montacarga y atrás la silla se gira 180 grados y es locomotora, ¿no? Entonces hicimos como dos en uno. Esto fue por temas de espacio, de presupuesto, hasta incluso de diseño, ¿sí? Fue como una herramienta que encontramos para no generar dos aparatos iguales pudiendo unirlos, ¿no? Acá tenemos lo que son los motores que están acá abajo. Esto también fue un poco un desafío, más que nada técnico, porque tuvimos que adaptar algo que se compraba en plaza a algo totalmente personalizado, ¿no? Bueno, acá tenemos unas imágenes de lo que sería la interfaz del usuario. Esto obviamente es un boceto, pero es para que entiendan un poco, o es lo que quería mostrar, que cuando uno diseña la interfaz de usuario en Illustrator, en Photoshop o en cualquier programa, está diseñando en 2 dimensiones. Nosotros agarramos esos carteles y los pasamos a la realidad virtual y de golpe tenemos que ajustar tamaño, nitidez, colores, distancia, ¿sí? Nosotros tenemos X cantidad de información que sabemos que queremos poner ahí y se nos entrevera todo cuando lo pasamos a la realidad virtual, porque es totalmente distinta la percepción del espacio. Ya no es una pantalla, como les decía, que tenemos todo ordenadito, no. Nosotros tenemos los lentes y capaz que acá tenemos algo y acá tenemos otra cosa, pero nos movemos un poquito y de golpe estoy adentro del cartel, ¿no? Entonces, toda la experiencia de usuario cambia completamente al momento de la implementación y como esta percepción de 360 grados, ¿no? Y otra cosa muy importante en lo que es diseñar para realidad virtual
es, si ustedes tienen X cantidad de información que necesitan poner en la pantalla, hay que saber bien dónde ponerla, para que no atosigue, no estorbe, no te saque de esa inmersión, porque también hay que pensar, ¿no? El operario en la vida real no tiene todos esos carteles y no tiene en el parabrisas un reporte de errores, ni su nombre arriba. Entonces, encontrar el límite en darle una información y que la pueda leer y que le sirva, pero no abrumarlo, ¿sí? Y no sacarlo tanto de lo que es la realidad. También tuvimos que pasar por una etapa de relevamiento, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo montacargas, o cuando a mí me dijeron montacargas en su momento, yo me imaginaba un Zampi como el que vemos acá, chiquitito, de esos que andan por la calle, levantan pallets, ¿no? Pero en realidad el montacargas que tuvimos que simular es este, que pesa unas buenas toneladas, ¿sí? Es un montacargas muchísimo más grande. Acá está mi mano de referencia con la rueda, pero más allá de la imagen, a lo que voy es, uno tiene que relevar al centímetro, porque cuando el usuario se sube en ese simulador y nota que algo no está en el lugar que tiene que estar o no es de la medida, también lo sacás muy fácil de la inmersión. Un ejemplo, tuvimos un relevamiento con un usuario, con un operador, se subió todo impecable, ya se había subido, entonces estaba como un poco ducho, se saca los lentes y me dice, ¿sabes que los pedales están más separados de la realidad? Estamos hablando de esta distancia, ¿no? Entonces, entender también la capacidad del cerebro para darse cuenta de esas cosas y uno como diseñador y como proveedor del producto tenerlo en cuenta, ¿sí? En ese caso los pedales no se pudieron arreglar porque ya estaba casi terminado, pero si lo hubiésemos agarrado antes, los hubiésemos podido ajustar y eso ya se arreglaba, ¿no? Entonces, relevar al centímetro, tener en cuenta qué es lo que estamos simulando. En este caso de los simuladores, nosotros pudimos ir a la planta y sacar fotos de todo, tomar medidas hasta de los edificios y de los árboles, para que cuando uno esté haciendo la operación en la planta, se sienta que está ahí. Son gente que camina todo el tiempo ahí. Entonces, si hay algo que no está bien, se van a dar cuenta y ya el cerebro te dice, esto no es real, ¿sí? Entonces, son cosas que podemos ir haciendo como diseñadores a nivel de planificación para mitigar esos errores y mejorar cada vez más el producto, ¿no? Bueno, y acá tenemos dos videos. Estos fueron los primeros bocetos que se hicieron, como de, bueno, ¿cómo va a ser este simulador a nivel estético? Obviamente después uno se da cuenta que esto es un delirio, no solo porque es excesivamente grande y no da el espacio, sino a nivel de manufactura, ¿no? Uno cuando diseña también tiene que tener en cuenta qué recursos tiene. Acá esto no se podía mandar a hacer a una fábrica de afuera, esto se tenía que hacer con cosas locales y con presupuesto local, ¿no? Entonces, estas estructuras con molde o bien circulares o un poco más complejas no eran posibles, ¿sí? Entonces, uno como, bueno, mi puesto como líder o como diseñadora, en este caso, fue entender esas limitaciones y actuar en base a eso. Acá también estábamos intentando simular cómo era el movimiento y achicar un poco el peso que soportaban los motores. Y uno cuando necesita solucionar algo, empieza a tirar ideas a lo loco. Obviamente muchísimas de esas no van, pero es un poco el proceso de aprender y de iterar, ¿no? Hasta acá hablamos un poco de el proyecto en particular y de lo que es diseñar en realidad virtual. Ya hablamos de diseñar en realidad virtual, tener en cuenta al usuario, la experiencia de lo que percibe, lo que ve, cómo aprende el usuario. Todo eso, impecable, ¿no? Por ejemplo, solucionamos todos esos temas, toda la capacitación está guionada, orquestada, funciona divino. Ahora, tenemos que pasar a la segunda etapa, que es la integración. Acá es donde empiezan a romperse las cosas. ¿Qué es la integración? Agarrar todo lo que es los inputs, los sensores, los motores, las palancas, el volante, los pedales, unirlos con la simulación, con el sonido, con todo, y probarlo todo junto. Ahí es cuando las cosas realmente empiezan a salir mal. ¿Por qué? Porque todo tendría que estar orquestado perfectamente, no tendría que haber un error de sincronización,
para que eso a la primera funcione, que obviamente no sucede. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos más comunes? Sensores que de golpe se recalibran solos, drivers que son incompatibles por actualizaciones o por cosas que hasta incluso al día de hoy no entendemos por qué pasaron. Toda la parte física que se desalinea con el entorno virtual, distintos conflictos entre librerías, delay en la recepción de los inputs físicos. Esto que significa yo muevo la palanca y en lugar de que sea inmediato el feedback visual, tarda unos milisegundos. Eso sigue sacando a la persona de la inmersión. Y bueno, obviamente un montón de problemas que puede traer lo que es el visor, ¿no? Que la aplicación sea muy pesada, funcione lenta, esto puede generar muchísimo mareo, ¿no? La realidad virtual tiene eso, que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los frames por segundo que ve la persona, ¿sí? A la velocidad que ve la imagen, porque en cuanto el cerebro piensa que estás viendo cortado, piensa que estás mareado y al piso directamente, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. Por ejemplo, acá, antes de seguir, les voy a mostrar un videito de uno de los problemas técnicos más graciosos que tuvimos, que es que yo veía al operario bien y mi desarrollador, que está en Tacuarembó, Carlos, veía al operario así, tipo videojuego de terror, y no entendíamos por qué. Y estuvimos 3 días, teníamos la misma versión del programa y no entendíamos por qué. Resulta que era una versión de Blender que él tenía vieja, yo tenía nueva y funcionaba con la nueva y no con la vieja, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto más allá de la anécdota? Uno como líder también está bueno que toque de oído, no solo su rol en particular, para entender los tipos de problemas que hay y para también evaluar, ¿es un problema grave? ¿Es un problema que le tengo que dedicar muchísimo tiempo? ¿O es una boludez que me tengo que dar cuenta de que es y arreglarla? ¿Sí? Entonces yo, por suerte, por la vida y la experiencia, toco de oído varias profesiones que tengo en el equipo, por lo que puedo hablar con ellos y bueno, entenderlos, ¿no? ¿Cómo solucionamos este tipo de problemas? Testeando individualmente cada cosa, y esto puede ser súper tedioso, sobre todo en el tema del cablerío. Acá les traje, antes de ver esto, unas fotos de lo que son una parte de los componentes que lleva el simulador. Cada uno de estos componentes tiene sus 4, 3 o 2 cablecitos que van a la placa controladora y cada uno de esos cables puede fallar. Puede estar generando interferencia, puede estar mal soldado, puede tener una soldadura fría, lo que sea. Entonces, si uno como líder le inculca al equipo que cada vez que se termina algo se prueba, mitigamos esos errores de que cuando vamos a conectar todo no funciona y no sabemos dónde está el error, ¿no? Tenemos que estar días buscando el cablecito que está generando conflicto. Eso nos pasó. Yo acá lo digo obviamente con el diario del lunes y a medida que vamos avanzando en el proyecto vamos aprendiendo un montón de cosas. Entonces, testeo individual. Calibración frecuente, ¿esto qué significa? Cada una semana, 2 semanas, ver en qué estado están los sensores, cómo viene la calibración de los motores. Desarrollo modular, esto tiene que ver más con el software. Esto es algo también bastante difícil de implementar y como líder a veces uno se siente molesto para el equipo en decirle, bueno, desarrolla esto modularmente y esto otra cosa por otra cajita y así en cajitas, para después poder aislar el error. A veces se puede por los tiempos, a veces no, pero bueno, intentar acercarnos lo más posible a un desarrollo modular. Y después tenemos todo lo que es pruebas en condiciones reales, con sonido fuerte para ver cómo están los volúmenes de las cosas, con zapatos grandes, pruebas iterativas y obviamente pruebas con usuarios reales, ¿sí? Bueno, esto es más de lo que ya venía hablando. Y acá les dejo como un aprendizaje que es integrar en realidad virtual, es orquestar tecnología compleja para que se sienta totalmente natural, ¿no? Es como ese nivel de polish, de refinamiento, en el que deja de ser una máquina, una tecnología y pasa a ser la realidad. Bueno, acá tenemos un par de videitos del proceso. Este fue, como les decía, un proceso de 2 años.
en donde estas fueron las primeras pruebas con los motores que trajimos de Ucrania. Esto también fue un desafío técnico. Uno cuando desarrolla un producto como multidisciplinario va agarrando cositas de distintos proveedores y la dificultad es integrarlas sin que parezca como un Frankenstein, ¿no? Eh, entonces, en cada etapa de desarrollo fuimos probando diferentes cosas, ¿no? En esta primera que les mostré era ver, bueno, cómo se mueve esto, porque era algo que nunca habíamos tocado, ¿sí? Después ya empezamos a testear el tema del movimiento, cómo se sentía el manejo del montacargas, todavía ni siquiera sin los lentes, ¿no? Testeando como modularmente en base a las etapas que íbamos avanzando. Ya acá tenemos una etapa bastante más avanzada. La parte del software estaba ya casi a la mitad y ya habíamos empezado a modificar la estructura, lo que es la carcasa, para que se asemeje al montacargas. Ahí ven el apoyabrazos, obviamente eso era un boceto, y en ese momento estábamos pensando, bueno, traemos a un operario real, se lo mostramos, y ahí la decisión fue de no mostrarlo a un usuario final. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil que ellos entiendan son los que lo van a usar después, que ellos entiendan que está en proceso y que eso no va a ser así. Entonces, es más fácil tener un feedback negativo de esa persona y no constructivo que quizá de alguien interno o cercano al equipo, ¿no? Entonces, uno también como líder, poner el límite y entender cuándo hacer pruebas y con quién. Capaz que en ese momento me acuerdo que se les mostró un video, que es distinto, ¿sí? Se les mostró, creo que, no sé si este mismo video o una versión, pero para que ellos pudieran dar feedback de otra cosa que no sea que el apoyabrazos es una caja de madera, ¿no? Entonces, poner el límite también en eso es muy importante porque si no te tira para atrás el equipo, tira para atrás el desarrollo, capaz que te entrevera el plan de trabajo porque te hacen empezar a trabajar en cosas que no tenés que trabajar, ¿sí? Entonces, muy seguros también en esto de, bueno, de definir un límite. Bueno, estas son las fotos. Acá podemos ver como la anteúltima etapa, más que nada de la manufactura. Yo también tuve que lidiar, ¿no? Con todas estas personas que estaban por fuera del equipo oficial, lo que sería el equipo de 9 a 5, de 9 a 6, y nosotros contratamos a los herreros, a los metalúrgicos, al pintor, al carpintero, incluso, bueno, al diseñador industrial. Entonces, como líder también lidiar con esos terciarizados, los tiempos de los terciarizados, quizá entender que no sos vos la prioridad, ya que es una unidad, ¿no? Y que capaz que los tiempos de ellos te pueden cambiar a vos la proyección que habías hecho. Entonces, la comunicación también como líder es un pilar. Tenés que negociar con ellos y después darte vuelta y negociar con los interesados en el proyecto, que pueden ser jefes o usuarios, clientes, ¿sí? El simulador tuvo muchísima colaboración local de gente que lo fabricó acá, ¿sí? Se hizo todo, se le puso mucha garra a esto y eso obviamente ayudó que el producto final sea un muy buen producto. Y bueno, después de contarles todo esto, todos los obstáculos técnicos, también les tengo que mostrar el producto final, ¿no? Este producto fue mostrado en una demo del cliente, en una fiesta de fin de año, funcionando bien, ¿no? Eso al final es lo que importa para todo el equipo y para todos. Ahora, anécdota de esta noche, el simulador está planificado para que un operario se suba, esté 20 minutos, capaz un poquito menos, realice ciertas prácticas y se baje. Y la aplicación se cierra y bueno, pasa a otra persona. En este caso, en la fiesta, 20 minutos antes de que llegue la gente, dijimos, bueno, vamos a probarlo. Y claro, la gente se subía, jugaba un poco, porque era, bueno, no era para transitar todos los ejercicios, eh, se bajaba y la próxima persona que se subía seguía en el mismo nivel, ¿no? Y eso generaba un montón de problemas de calibración que hacía que a la siguiente persona se le rompa la simulación, ¿no? Porque claro, el sistema detectaba que se sacaban los lentes
pero después cuando se los volvían a poner, se los ponían en otro lugar, la persona tenía una altura diferente, entonces descalibraba todo. Y ahí fue como uno como líder del proyecto o manager o el puesto que sea, tiene que calmarse, entender la urgencia de lo que está pasando y solucionarlo. No hay otra forma, no hay escapatoria en ese sentido. Y ahí es donde entra la importancia, que es algo que voy a recalcar a lo largo de esta charla, entra la importancia de conocer varias cosas, ¿no? Tener algún tipo de formación de costado, de desarrollo, de arte, de electrónica. Lo solucionamos tapando el sensor con una cinta aislante para que el visor no detectara, ¿no? Bueno, que se sacaban el lente. Pero bueno, para dejarles esa anécdota también. Ahora, un poco ya para ir hablando más del tema de la gestión de lo que es un equipo multidisciplinario. Acá todos hablan diferentes idiomas. El técnico me habla en voltaje, el artista me habla en punto Blender y el desarrollador me habla en SQL, ¿no? Y el docente me habla en pedagogía. Yo como líder tengo que entender, traducir un poco todo lo que me están diciendo, mediar con ellos y luego darme vuelta. Lo mismo que decía con el herrero, darme vuelta y hablar con los interesados del proyecto, ¿no? Con una solución ya digerida, ¿sí? Entonces, el rol del líder técnico, del manager, es mucho de contener, de negociar y también como de inspiración y empatía con el equipo. Uno tiene que velar por el equipo, pero también por el producto, porque es lo que obviamente mantiene toda la rueda rodando, ¿sí? Ya como para ir un poco cerrando, me gustaría hablar de la realidad virtual y de lo que es Uruguay, ¿no? Nosotros tenemos esta herramienta que no es nueva, está hace un par de años, pero todavía no está en las casas de todas las personas, como una compu quizá. Entonces tenemos esta nueva herramienta que nos permite enseñar de otra forma, enseñar más seguro, controlado, mejorar un poco la retención. Ahora lidiamos con una juventud que está conectada completamente y tenemos esta herramienta para bueno, aprovechar eso que está pasando, ¿no? En Uruguay tenemos muchísimo talento técnico, tenemos pila de instituciones que nos forman y que nos apoyan financieramente para emprender. Tenemos mucha cultura de innovación y emprendimiento. Yo creo que eso eh, es muy importante que se manden a hacer. Está saliendo un producto de tremenda tecnología de Uruguay, ¿sí? Eso para mí nada, es muy importante recalcarlo y decir que se animen a estudiar cosas diferentes, que no se queden solo en su carrera, ¿no? Que se nutran de otras disciplinas para poder después generar estos equipos y cruzar carreras, diseño, tecnología, electrónica, para que salgan cosas cada vez más copadas, ¿no? Más enfocadas en el usuario y de mejor calidad. Y una cosa que está buenísima, que todavía no se está aprovechando del todo, es el hecho de que estas industrias más tradicionales, como lo que es la metalúrgica, están necesitando esta actualización. Capaz que no es solo apuntar a industrias tecnológicas y toda esa aplicación y listo, no, es apuntar a industrias que les falta eso y que lo están necesitando para poder actualizarse y mejorar, ¿no? Entonces ahí hay un nicho que creo que sumado con la realidad virtual está para explotar, ¿no? Y bueno, esta diapo para mí me la tatuaría si pudiera, pero es amigarse con el error. Uno como líder, como desarrollador, como la disciplina que sea, cuando uno trabaja en proyectos complejos y de muchas disciplinas, necesita amigarse con el error, estar cómodo, pero no solo amigarse en el sentido de aceptarlo, sino valorarlo también. Yo sé que esto capaz, que muchos lo saben y se lo han repetido, pero, pero es muy valioso el error para después poder mejorar. Este proyecto fue un proyecto de 2 años en el que fallamos muchísimas veces durante el proceso, pero todo fue en pos de el objetivo principal, que era ayudar, mitigar estos accidentes, ayudar al operario, ayudar a que viva mejor, a que después de una jornada en la planta vuelva a su casa, ¿no? Entonces, siempre cuando uno suma diseño, tecnología y sobre todo propósito, un propósito claro y con significado,
ahí es donde para mí se generan las mejores soluciones tecnológicas.